República Argentina y ya está con nosotros. Bueno, tranquilízate, viejo. Hoy un día muy cargado desde lo político. Desde lo político y lo informativo. Por eso está con nosotros The One and Only, la Inca. Hola, ¿cómo están? Ay, cómo me gustó todo ese rosqueo. Me están sacando del trabajo. Estamos sacando encima del con laburo. música de hora clave. Sí, sí. Como ustedes ya lo dijeron ¿Quién todo. pudiera? Sí, ¿Quién pudiera? ¿quién pudiera? Ay, yo quiero ese programa. Ustedes todo como sepia. Sí. Vienen ustedes con un bigotito, le ponemos Ay, una pancita. La semana que viene es con bigotes y con esta cortina. Ay, me encanta. Ay, sí. Ay, por parte que viene hacemos eso. Puchos, ceniceros. Ay, sí. No, hágalo cuando venga yo. No Sí, hay sí, que no, ver. con vos, Contigo. Yo Sí. quiero una buena corbata gruesa. Ay, de yo los tengo, 90. voy a traer. El martes hacemos, Me encanta, hacemos tiempo cosplay. nuevo, hora Hora clave. clave. Ustedes saben que vive Mariano Grondona, ¿no? Sí, claro. No. Vive. ¿Qué es de la? Sí. Pero está cuasi, está en un estado Sí, liminal. no, bien no está, Entre pero- la vida y la muerte. Está en ese estado, en el entre, ¿no? Bueno, como De ustedes. vigilia, en una de vigilia. Ustedes hablaron de la fragmentación y de qué va a pasar con nuestro querido peronismo. Yo les voy a hablar de otra fragmentación. Sí, vos te corres de este tema porque ya A ver. estás cansada. Ay, te iba a presentar Yo ya como... dije todo. Te iba a Yo ya dije presentar como todo. la CM de Cristina y me olvidé. Ah, ¿vieron? ¿Cómo Sí, estás pero con ese tema? La Pobre, autora de Che Milei. Sí. ¿Vos sabías que no le creen a la Inca que no es la Que CM no de soy la Cristina? CM. Matito, ¿sabías Sí, eso? sabía. sigue operando. Igual me parece que es como que solamente la gente que está muy del ojete lo sigue creyendo, que es básicamente el 60% de Twitter, ¿no? Bueno, por eso. Pero bueno. Pero mi sí. mamá me preguntó, ¿eh? ¿Ves? ¿Te preguntó? ¿No me preguntó? Y encima estuve en el acto de Cristina el 25 de Todo cada vez más mayo. sospechoso. Y estuve ahí en la primera fila, así que Ah, la verdad, bueno, un desastre. Bueno, no, yo les voy a hablar de la fragmentación de la clase media, porque eso tiene impacto obviamente en la política, porque vieron que, como dice Marilina Bertoldi, guarda que van a despertar al gordo. Exactamente. Y ojo, y si el gordo es el malestar de la clase media, ¿no estará hablando de eso Marilina Bertoldi? Yo creo me que puse sí, a pensar, empecé a hacer hermenéutica de la canción y de ese video tan bueno, y dije, capaz que la clase media se va a despertar, porque, mira, ahí está. Para despertar al gordo. Yo creo que sí, La que va por movilidad ahí. social descendente. Es Se va a ese el despertar gordo como que Grondona. Ya quisieras. Viene Grondona, viene la movilidad social descendente. ¿De dónde surge esto? Bueno, primero lo que tengo que decir es que esta es una preocupación que empieza a operar en la gente de derecha. Fue el tema, uno de los temas principales de la editorial de Pañi ayer, que yo igual Sí. ya había preparado la columna, así que Pañi me está robando vos, yo no te robo. Pero también salió en La Nación una nota que dice las dos realidades del consumo. Algunos sectores crecen muy fuerte y otros no logran repuntar. De Alfredo Sainz, que es un tipo que escribió un libro sobre la clase media, imagino que debe ser liberal, pero empezaron a mostrar algunos, claro, hay un repunte de la actividad, hay un repunte del consumo, pero empezaron a mostrar los rubros y los rubros daban que lo que estaba Claro. repuntando era medio ABC1, 0 kilómetros. medio del 30% más rico, clase media alta, y que el consumo masivo está bastante al horno, y es una nota muy interesante donde explica qué empieza a pasar con esa clase media. Y también lo que mostró Pañi es que en términos de aspiración de la Argentina, la sociedad argentina, el 70% le gustaría ser de clase media. Hay muy poca gente que se considera de clase media, como imaginarán, que igual acá hay algo raro, porque hay más gente que se considera pobre que en el 2002, lo cual es falso. Porque no es así, no es verdad que ahora hay más pobres o menos clase media que en el 2002. Pero hay algo que pasó con la percepción, que esto es algo muy interesante, porque cuando hablamos de la percepción de la gente, ya entramos en imaginarios, en la cultura, en cosas que no tienen que ver necesariamente con lo que se ven en los números, ¿no? Pero claramente acá hay una suerte de confluencia entre números que te muestran que hay un problema con la clase media, se está fragmentando, y también con lo que la gente está percibiendo, ¿no? Pero se mantiene esto de que vieron que a veces se dice que la Argentina es de alguna manera la clase media, ¿no? Lo que nos diferencia de otros países es que tenemos una clase media fuerte, que por eso el convertirse en Perú es algo indeseable, porque es verdad, tienen más estabilidad con la moneda, etcétera, etcétera, pero es una sociedad que no tiene clase media, que está acá, y en el medio pasa un pasto rodando, ¿no? Bueno, viste que siempre se dice que hasta que la clase media no se enoje, como sucedió en el 2001...
a nivel político no se mueve fuerte nada. Es verdad, claro, está esa idea de que la clase media es la gran motorizadora de los malestares. Habría que pensar eso cómo opera, ahora vamos a ver un poco cómo opera, pero es verdad que tiene que ver con el imaginario. Ahora bien, esto también se conecta con algo global, que es que la clase media en general está perdiendo terreno, ¿no? Estamos en una lógica, y la pandemia esto lo exacerbó, económica, que tiene que ver básicamente con los paradigmas triunfantes de los 70, el neoliberalismo, todo lo que sabemos, que hace que la clase media cada vez tucu más abajo y que los ricos se vuelvan más ricos. Acá Thomas Piketty es un autor que lo ha pensado mucho y me acordé de El diablo viste a la moda, porque yo acá lo que voy a hacer es lo que no te va a hacer pañe, que es vinculártelo con la cosa obras, linda. con cultura, porque, a ver, por supuesto que nunca las películas, ni las canciones, ni nada son un reflejo de lo social, eso no es así, pero sí es verdad que muchas veces estas ficciones hacen algo con esas aspiraciones, especialmente con la dimensión de la aspiración que tiene que ver con el imaginario, con lo que queremos ser. Y me pareció interesante porque vieron que va a salir la segunda y acá en el final la voy a spoilear porque es como hablar del Titanic, ya la vimos, chicos. ya se vio. Está, listo. Pero me parece interesante, no sé si ustedes recuerdan que justamente lo que sucede en El Diablo Viste de Prada, El Diablo Viste de Prada, o el Diablo Viste a la moda, es que la mina termina eligiendo la periodista que trabaja Hathaway. Anne Hathaway, que trabaja con Meryl Streep, y termina decidiendo la clase media, ¿no? Porque ese abandono del mundo de la moda, de la ropita, de todo lo que dice Emilia Hadid, es abandonada y la mina se va a trabajar a un lugar vinculado con el periodismo y además con el periodismo. Ahí está. Ella no sabe que es Emilia Hadid, sí sabes. Esto es cuando ella camina, cuando ella dice, ya fue. Yo me voy a... Yo me soy voy a- clase media. Yo soy clase media, vieja, y camina Pero por la además, calle. Fíjense, porque es muy interesante esto. Yo igual estuve toda la película dado pita, Sí, por claro, Yo fui supuesto. a ver el musical hace 5 Ay, minutos. amo. Estoy muy tomada. Pero la piba cuando va a la entrevista de Sí. trabajo le dice, la verdad que este artículo que escribiste sobre los sindicatos de las minas que cuidan, digamos, era como una mina, como una recalde, el recalde Claro. bueno, ¿no? El recalde laborista, o sea, era una cuca la mina y decide ese mundo de trabajar de clase media con compromiso social. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotras vimos esta película? No queríamos ir a trabajar, No. a hablar de compromiso social en un diario neoyorquino. Queríamos ropita. Queríamos la dopita, la Emilia La Hadid, dopita. porque todas tenemos una Emilia Hadid. Sí. Algunas básicamente lo controlamos con el peronismo, pero todos tenemos una Emilia, claro. Pues, Sí, es un constante calma. claro, Y sí, esa porque es si una no... cuestión. Y la otra, entonces, fíjense que ahí como muchas veces las ficciones trabajan la cuestión del lujo y la cuestión de la clase alta, también como una tentación complicada donde también, y es lo que retrata la película, sos menos feliz, ¿no? Pensemos también en Sucesión, en la serie Mountainhead de She's Armstrong, que son como ficciones que empiezan a trabajar lo infelices que son los sectores más ricos, ¿no? Pero funciona igual como una aspiracional. Y hay otra película muy buena que trabaja el tema de la clase media, pero esta vez no en su relación con la clase alta, sino con la clase baja, que es Us, de Jordan Peele, que la traje porque para mí quien inventó el tópico de la invasión de los pobres a tu casa fue un argentino, se llamó Germán Rosenmayer, que escribió un cuentito llamado Cabecita Negra del 60. Yo esto no lo tengo comprobado, pero yo voy a decir que lo inventó. Entonces Jordan Peele utiliza ese tópico porque es una familia que tiene como una suerte de doppelganger o de doble medio ominoso de gente que es medio zombie y que está atrapada en una suerte de realidad paralela que les obliga a vivir un mundo muy desgraciado, están como atrapados, pero es como una suerte de mundo de carencia debido a todo lo que sí tiene esa otra familia negra, ¿no? Es como una suerte de, bueno, todo lo que vos tenés, que sos una familia de clase media, media alta, bien acomodada, no lo tengo yo, que soy una familia, con esta suerte de familia doble, caída en desgracia. Es una película de terror. Bueno, ¿qué hace Jordan Peele acá? Lo que trabaja es básicamente el miedo a la envidia de la clase media, ¿no? No es una película sobre los sectores populares, los negros en Estados
Estados Unidos pobres. Porque lo que se construye en la película es la mirada que tiene la clase media sobre esos sectores, que son zombies, peligrosos, amenazantes. No es que esos sectores están siendo representados por ellos mismos, ¿no? Entonces esta idea de la amenaza y del temor a la envidia tiene mucho que ver también con la clase media, ¿no? Con sus relaciones conflictivas o complicadas con los sectores populares. ¿Por qué les decía que esto aparece en Cabecita Negra, Rosemayer? Bueno, Rosemayer fue básicamente un joven que empezó a pensar en los 60 el peronismo de una manera diferente a cómo lo había pensado la gente letrada antes, que era básicamente antiperonista. Hay una generación del 60 que empieza a decir, che, me parece que nuestros padres que eran antiperonistas eran en realidad bastante racistas, bastante clasistas, por eso no les gustaba el peronismo. Y en este cuentito, Cabecita Negra, aparece la idea de unos personajes que son una chica prostituta. En realidad no es una chica prostituta, es una chica que el chabón de clase media imagina que es prostituta, que se produce un inconveniente, el tipo sale a caminar por la calle, se la encuentra, la invita a su casa, le invita también a un policía que es hermano de ella. Hay como una situación ahí medio complicada y el tipo la termina pasando muy mal, ¿no? Con esos dos invasores que son Cabecitas Negras. Y termina el relato con que él tiene un imaginario de destrucción y aniquilación, ¿no? De que la policía nos va a ayudar para destruir a esta gente que son los negros, los pobres. En el 60, después vino la dictadura, ¿no? Fíjense cómo a veces la literatura piensa estas cuestiones. Entonces, en el imaginario aparece toda esta cuestión, aparece una clase media que fue antiperonista, pero también aparecen otros momentos políticos de la historia en donde más bien se arma como una suerte de conjunción, y eso tiene que ver con el neoliberalismo. Hay alguien que trabajó mucho, que es Ezequiel Adamovsky, que justamente dice que durante los 90, como empiezan a ver todas estas medidas económicas que a una parte de la clase media la hacen pasar bárbaro y a otra la tiran medio al costado, se empieza a armar como una suerte de alianza entre la clase baja y la clase media. Lo de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. Es verdad que muchos se bardean eso y dicen, dale, no era tan así. Realmente la clase media solamente saltó cuando se agarraron con sus ahorros, pero en realidad cuando le tocaron el bolsillo. Cuando le tocaron el bolsillo, pero es verdad que había una solidaridad mayor, porque si no hubiese existido eso, no existía el kirchnerismo. Total. El kirchnerismo surge porque había un humus social, si se quiere, en donde la clase media tenía, no era lo que vemos hoy, que es básicamente haga mierda a los enfermos del Garrahan. Sí. Recuerden que gente como Elisa Carrió era progre, que le iba mejor a la izquierda, digamos, que la derecha tenía vergüenza de decir que era derecha, y eso duró hasta el macrismo. Y decir que había que hacer, y el ajuste era mala palabra. Y el ajuste era mala palabra. No, decían que eran de centro los que eran de derecha. Claro, no somos de... El macrismo estuvo mucho tiempo de su está bien, de estaba su existencia. Obama, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento querían coquetear con Obama, que básicamente era un progre estadounidense? Después eso se cayó a la mierda, se vieron un montón de lógicas y ahora estamos en un momento donde lo que reina, me parece, es el miedo, el resentimiento, porque eso ya existe en la sociedad, digamos, porque eso ya pasa, ya hay fragmentación social, ya hay grupos, cada uno tiene su propia visión de la realidad, pero también porque hay unos sectores ideológicos y políticos que asusan eso todo el tiempo, ¿no? Si vos estás mal, no es que estás mal porque tenés un trabajo de mierda, flexibilizado o lo que sea, si no estás mal porque hay un cuca ñoqui en el Garrahan que se está llevando tu plata, ¿no? Y a veces le funciona porque son instituciones más criticables, como el Ministerio de Género, en el sentido, digo, más fáciles de criticar, porque son nuevas, porque son más disruptivas, y otras veces se les hace más difícil, porque quieren operar estos resentimientos con la universidad, con el Garrahan, que son instituciones mucho más asentadas. Así que yo lo que diría es que hay que esperar. Yo creo que esta ansiedad que hay con la clase media es algo que incluso la derecha está pensando, reitero, Pañi, La Nación, o sea, ellos mismos están viendo que hay un problema, pero puede ser también un terreno fértil para que empiece para que vuelva el humus. Sí, para el que humus empiece del bien. Sí, una politización más, si se quiere, por izquierda o peronista o igualitarista, o que por lo menos no vea la justicia social como una mala palabra, ¿no? Que el problema que estamos teniendo también es ese, y que se vuelva una lógica menos individualista para que puedan ser escuchadas otras voces políticas, ideológicas y también culturales. Y yo creo que eso yo lo estoy viendo señales.
Estás viendo esperanzada. señales, estoy muy ¿Qué esperanzada, señal estás demasiado. viendo, Inca? Estás No esperanzada, sé, dejala. siento que ahora no garpa como, o sea, siento que hay una lógica bien neoliberal, meritocrática, guita, que está empezando a ser un poco insatisfactoria. Quizás porque Lo justamente hay decís mucha... porque la canción de Emilia Hadid Lo digo cayó muy porque- rápido. Sí, por eso, porque también muchas figuras influencers como que la caída en desgracia de lo cripto como un modo de salvación rápida, muchos influencers y figuras que por ahí tenían más manifestación de su riqueza y volvieron una cosa, aparece el catolicismo, nos hacemos religiosos, no, como que hay como una señal de que Algo está... hay una insatisfacción generalizada con el tema de ser Meryl Streep en El Diablo se viste a la moda, ¿no? Como que hay se empieza a reconocer que por ahí ese sueño no es para todos, ¿no? Que por ahí vos te vas a quedar mirando por la ventanita así pegado. La ñata como contame. que sí, por ahí no va a ser para vos. Esta Inca esperanzada, qué alegría, qué felicidad. Aplausos, muchas gracias, Inca. Hay una luz en el fondo del túnel, diría Gaby Michetti. Ya Que no es un venimos. camión. Los socios de la comunidad Futurock tienen descuento en libros, fiestas, recitales, comida.